En eucariotas, uno de los mecanismos de regulación de la expresión que nombrábamos la sesión pasada era la metilación de las citocinas. Entonces, cuando estaban metiladas las citocinas, fundamentalmente en las islas GC, esos genes no se expresaban. Cuando estaban desmetiladas, las islas GC se asociaban con expresión a nivel transcripcional. Entonces, hay dos síndromes, que son el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, que están asociados con este proceso de regulación de la expresión genética. Entonces resulta que en las mujeres hay 3 genes que están asociados al cromosoma 15 en una región del brazo largo. Esos genes codifican cada uno para proteínas distintas. Entonces, en las mujeres, el gen 2 está metilado, por lo tanto no se transcribe. Los mismos genes en el caso de los hombres, los mismos 3 genes en el cromosoma 15, el gen 1 está metilado, por lo tanto en los hombres no se expresa ese gen 1. Ahora, los síndromes se producen ¿por qué? Porque hay varias mutaciones. La más frecuente es que hay una deleción que involucra 3 genes, una microdeleción de menos de 5 megabases, de aproximadamente 4 millones de pares de bases, que hace que uno de los alelos no contenga ninguno de esos 3 genes. Entonces, cuando esa persona le hereda uno de esos cromosomas a un hijo, entonces, dependiendo de qué cromosoma sin la deleción hereda, si es el materno o es el paterno, va a presentar o síndrome de Willi o síndrome de Prader-Willi, o síndrome de Angelman. Entonces, cuando una persona tiene un cromosoma heredado de la madre que tiene los 3 genes, pero tiene metilado el gen 2, por lo tanto solo expresa el gen 1 y el gen 3 de uno de los alelos, de otro de los alelos no expresa ninguno, entonces por solo expresar en un alelo el gen 1 y el gen 3 desarrolla el síndrome de Prader-Willi. Si hereda un cromosoma mutado de la madre, es decir, no se perdieron estos 3 genes y el cromosoma normal lo heredó del padre, entonces ese cromosoma tiene el gen 1 metilado, es decir, no expresa el gen 1, sino solo expresa los genes 2 y 3. Entonces, esa persona, por no expresar los genes en un alelo y en el otro alelo solo expresar los genes 2 y 3, desarrolla el síndrome de Angelman. Entonces, este es un ejemplo de cómo la epigenética puede hacer que se produzcan síndromes completamente distintos, porque se heredan unos genes inactivos cuando se heredan cromosomas de origen materno u otros genes inactivos cuando se heredan alelos de origen paterno. Otro mecanismo de regulación de la expresión genética es la recombinación de genes. Esa recombinación de genes ocurre en los linfocitos B y en los linfocitos T para producir miles de millones de anticuerpos distintos o miles de millones de receptores de linfocitos T distintos para poder responder a miles de millones de antígenos distintos. Entonces no tenemos miles de millones de genes que codifiquen para esos miles de millones de anticuerpos o receptores T, sino que se crean los genes por recombinación genética. No confundir recombinación genética con modificaciones post-transcripcionales. Entonces, por ejemplo, los anticuerpos tienen una cadena pesada y unas cadenas livianas, ¿sí? En las cadenas livianas tiene una región variable y tiene una región constante. En las cadenas pesadas tiene una región variable y una región constante.
variable, constante, variable, constante, las cadenas livianas. Entonces, resulta que para el caso de las cadenas pesadas, por ejemplo, entonces en el cromosoma hay, dice, cientos de segmentos de DNA. Hay un segmento que codifica para una parte, ¿sí? Estas para las que están aquí en naranja. Otro segmento del DNA codifica para otra parte. Otro segmento. Hay cientos de regiones de DNA que pueden codificar para segmentos de la región variable. Pueden haber 20 segmentos que codifican para segmentos de 1. Pueden haber hasta 6 segmentos que codifican para del DNA. Entonces, las células que hacen es tomar un pedazo de DNA, moverlo, unirlo con un D, con un J, y arman una mezcla, en este caso B3D3J2, pero podría ser B1D3J2, pero podría ser B3D2J3, es decir, así se generan, se inventan genes, y cada uno de estos genes por recombinación genética podría codificar para anticuerpos distintos que nos reconocen antígenos distintos. Entonces, de esa manera, mediante recombinación genética, se pueden generar genes nuevos que codifican para proteínas nuevas, que es el ejemplo de los linfocitos B para producir anticuerpos, y es el ejemplo de los linfocitos T para producir receptor de los linfocitos T. En el libro también nos hablan de una translocación recíproca, que es la translocación que hay entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Un pedazo del cromosoma 9 se intercambia con un cromosoma, con un pedazo del cromosoma 22, es recíproca. Entonces es difícil de ver al microscopio, sin embargo en algunos casos se puede ver, y eso genera un nuevo gen, el gen BCR-ABL, que codifica para una tirosina quinasa que nos produce uno de los tipos de cáncer, una de las leucemias. Y en esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo un promotor que codifica para un RNA mensajero, es decir, está escrito por la RNA polimerasa 2, como en ese promotor hay secuencias basales a las cuales se unen los factores de transcripción general como TF2D, TF2A, TF2B, TF2H y la RNA polimerasa para iniciar la transcripción. Cuando las secuencias y los factores de transcripción son comunes a muchos genes, se dice que esa es una transcripción, una expresión genética no regulada, es una expresión genética constitutiva. Pero en los promotores también pueden haber secuencias específicas, como los enhancers, como los silenciadores, o como por ejemplo los elementos de respuesta a las hormonas. Entonces, a esos elementos de respuesta se van a unir otras proteínas que de manera general la llamamos factores de transcripción específicos. Ahora, esos factores de transcripción específicos pueden ser activadores o transactivadores, por ejemplo los que se unen a un enhancer, o por ejemplo pueden ser activadores o transactivadores los que se unen a un elemento de respuesta a hormonas, aunque a un elemento de respuesta a hormonas también se pueden unir represores. También pueden haber secuencias silenciadoras. Ya en secuencias silenciadoras ya no se unen transactivadores o activadores, sino se unen represores. Ahora, esos transactivadores o activadores se pueden unir con coactivadores, y los represores se pueden unir con correpresores. El mediador a veces se comporta como coactivador cuando está interactuando con un activador o transactivador, y el mediador a veces se comporta como un correpresor cuando está interactuando con un represor que se ha unido a un elemento de respuesta. Entonces, las proteínas mediadoras pueden a veces ser coactivadoras y a veces pueden ser
correpresores.